Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy, tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar. En cuanto a la... Perdón. Bueno, en cuanto a la tromboembolia pulmonar o el tromboembolismo pulmonar, pues se define como una oclusión parcial o completa de la circulación pulmonar, ocasionada por algún trombo procedente de la circulación venosa sistémica, como primera causa. Generalmente el origen de este trombo o de este émbolo se va a presentar en un 90-95%, y pues ya como ya lo dije, es secundario a una trombosis venosa profunda. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es de 1 a 1.8 por cada 1000 habitantes y constituye la primera causa de muerte intrahospitalaria prevenible, y la tercera causa de morbimortalidad después de los infartos y del EBC. En cuanto a los factores de riesgo, el principal factor de riesgo, bueno, uno de los principales factores de riesgo, primero va a ser el antecedente de que haya un tromboembolismo pulmonar, y además las cirugías recientes, sobre todo de tipo ortopédicas, también las neoplasias de órganos sólidos, neurocirugías y cirugías oncológicas. La obesidad, la inmovilización y la terapia con hormonales de reemplazo en posmenopáusicas generalmente pues son factores de riesgo para la trombosis venosa. Aquí tengo una tabla donde clasifican de acuerdo al riesgo, los factores asociados. Entonces vemos que en primera línea pues están igual todas las fracturas a nivel de, sobre todo las ortopédicas, a nivel de cadera, y las cirugías mayores. En cuanto a la clínica, los síntomas más característicos pues van a ser la disnea aguda, el dolor pleurítico, la hemoptisis. Sin embargo, también puede haber cursos o casos asintomáticos. El abordaje clínico y diagnóstico actualmente en los pacientes que se sospecha tromboembolia pulmonar pues van a incluir pruebas de probabilidad clínica, como las escalas más conocidas pues son la de Wells y la de Ginebra, y estas van a utilizar un esquema de 3 categorías de probabilidad clínica, ya sea baja, moderada o alta, para la tromboembolia, y otras 2 como probable y no probable. Junto con el dímero D, van a dar un diagnóstico más preciso. El dímero D pues es un marcador biológico cuya presencia es indicativa de formación y degradación de fibrina, y se detecta pues en el plasma por una fibrinólisis de los coágulos. El dímero D tiene una sensibilidad del 80 al 100% y una especificidad del 39%. Y bueno, eso en cuanto a la clínica. Bueno, pasando a la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar, tenemos que hablar que el concepto de la trombosis venosa van a ser a partir pues de las investigaciones de Virchow en el 1856, el cual pues establece el daño primero en la pared del vaso sanguíneo, en este caso el daño endotelial, y asociado a estasis venosa y a la hipercoagulabilidad, que son las causas principales de formación de trombos venosos. ¿Qué es esto? La programé para, y solo me dejaba 40 minutos, doctor. Entonces, ya. Solo eso me dejó desde hace rato y seguro me siento apagada. Si te lanzas otra invitación. Continúa. Ok. Bueno, una vez que se produce
¿Qué pasa, Jay? Pues no sé por qué ya no veo la pantalla. Permítame un segundo, doctor. No sé por qué me mandó. Ya la ven, ¿verdad? Me sacó, no sé por qué. Nosotros siempre la hemos visto, Jay. Sí, a mí me sacó, me dio una pantalla en blanco, no sé. Continúa. Ok. Entonces, una vez que se produce la trombosis venosa profunda, los coágulos pueden desplazarse y viajar a través del sistema venoso y pues de las cavidades derechas del corazón hasta alojarse en las arterias pulmonares, pues donde se ocluyen parcial o completamente. Aquí el incremento pues abrupto de las resistencias vasculares pulmonares pues van a resultar en una dilatación del ventrículo derecho y esa pues va a ser la más es la más importante causa de mortalidad. Un ventrículo pues derecho dilatado sufre pues alteraciones en su contractilidad y desincronización en el ventrículo izquierdo, lo que lleva a una desviación del septo interventricular hacia la izquierda, y pues una disminución del llenado ventricular y una disminución del gasto cardíaco. Pues en cuanto a los estudios ya de imagen para el diagnóstico, primero pues el diagnóstico generalmente se realiza mediante angiotomografía pulmonar en nuestro medio, pero pues la primera prueba de imagen previa al diagnóstico pues va a ser la radiografía simple de tórax. Los hallazgos o los signos radiológicos sugestivos de tromboembolia pulmonar son, en primer lugar, el derrame, la atelectasia laminar, en este caso la joroba de Hampton, que es un infarto pulmonar, el signo de Westermann, el agrandamiento iliar y la elevación de mi diafragmas. Y aquí los podemos ver en su porcentaje de presentación. El signo de Westermann pues va a ser una oligoemia focal, que es un flujo pulmonar disminuido, la joroba de Hampton, que va a ser una condensación parenquimatosa triangular en la base pulmonar, en las bases pulmonares, y se va a asociar pues con el infarto pulmonar, que son las más características, y de ahí hay otros, o signos menos específicos, como el signo de Fleischner, que es una arteria pulmonar central prominente, amputada, así lo mencionan, y el signo de Pala, que es una arteria igual pulmonar descendente derecha también agrandada, el signo de Chang, que es una dilatación y cambio abrupto en el calibre de la arteria pulmonar principal, pues debido a la embolia pulmonar. Hay otros signos alternativos, como masas pulmonares, nódulos múltiples, la consolidación, el fallo cardíaco y otras, entre otros hallazgos. Ok, entonces en cuanto al derrame pleural, tenemos esta radiografía de tórax en posterior anterior, con técnica subóptima, en lo valorable de tejidos blandos sin alteraciones, tejidos óseos sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura, tráquea central, aereada, sin evidencia de compresiones intrínsecas o extrínsecas, el hilio se observa ensanchado, probablemente expensas de vasos pulmonares, hay un aumento difuso de la radiodensidad, de la radiopacidad del hemitórax izquierdo en su porción inferior, con pérdida habitual del límite diafragmático homolateral, y su límite superior pues se va a observar cóncavo, esto en forma de menisco, que es un signo característico del derrame pleural, y pinzamiento de los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos homolaterales, pues en relación a un derrame pleural. En la atelectasia laminar, bueno, en esta la podemos observar en esta tele de tórax con adecuada técnica, pues en lo valorable de tejidos blandos, sin alteraciones, tejidos óseos sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura,
La tráquea se encuentra central, aereada, sin evidencia de compresiones intrínsecas o extrínsecas. El mediastino sin ensanchamientos. En pulmón derecho se va a observar una opacidad en banda bien definida adyacente a la cisura menor y de disposición perpendicular a la superficie costal con elevación diafragmática ipsilateral. El pulmón izquierdo con discreta hiperinsuflación por compensación. Y estos hallazgos son sugestivos de una atelectasia laminar. Esta es otra radiografía o en una tele de tórax con adecuada técnica, en lo valorable tejidos blandos, sin alteraciones, tejidos óseos, sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura, tráquea central, aereada, sin evidencia de compresiones intrínsecas o extrínsecas, el mediastino sin ensanchamientos, discreto ensanchamiento iliar, expensas de vasculatura pulmonar, el arco aórtico se observa prominente, con bueno, no sé si será dilataciones, y podemos observar que hacia al pulmón derecho observamos esta opacidad en forma de cuña periférica con base pleural en relación al signo de joroba de Hampton. Discreta elevación también diafragmática ipsilateral, y el pulmón izquierdo se observa con aumento de discreto aumento de la radiodensidad del hemitórax izquierdo. Estos hallazgos son sugestivos de tromboembolia pulmonar. Perdón, de joroba de Hampton en una tromboembolia. Bueno. Esta otra imagen es una tele de tórax con adecuada técnica, en lo valorable, igual de tejidos blandos sin alteraciones, tejidos óseos sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. La tráquea se encuentra central, aereada, sin evidencia de compresiones intrínsecas o extrínsecas. El mediastino, sin ensanchamientos, con un discreto ensanchamiento de la zona iliar a expensas de vasos pulmonares. El arco aórtico se observa con prominente, con una calcificación en su pared. En pulmón derecho se observa esta imagen triangular de localización inferior en forma de cuña de base pleural en relación al signo de joroba de Hampton, y con una discreta igual elevación del diafragma. Los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos del lado contralateral se observan libres y discreto pinzamiento del ángulo cardiofrénico derecho. Aquí tenemos una tele de tórax con adecuada técnica, en lo valorable de tejidos blandos, con presencia de material de monitoreo médico, tejidos óseos sin evidencia de lesiones líticas, blásticas ni trazos de fractura. La tráquea se observa central, aereada, sin evidencia de compresiones intrínsecas o extrínsecas. El ilio se observa ensanchado a expensas de vasculatura pulmonar. El pulmón izquierdo, con datos podemos observar datos de oligoemia en el lóbulo medio. En cuanto a las técnicas de imagen, se pueden utilizar múltiples técnicas. En la radiografía de tórax nos ayuda a evaluar la presencia de hipertensión pulmonar, pero generalmente este grado de hipertensión no se va a correlacionar con los hallazgos que se puedan encontrar en la misma radiografía. En cuanto a la ecografía, esta es una modalidad de primera línea para el diagnóstico de hipertensión pulmonar y generalmente es la más utilizada, aunque no en nuestro medio, para evaluar la fracción de eyección, y generalmente la maneja el cardiólogo. La gammagrafía y la ventilación perfusión
se usa para identificar o excluir la tromboembolia crónica, pero esta ha caído en desuso, ya que pues tenemos la angiotomografía, que es aún más específica. La resonancia magnética es un método preciso, pero no está en nuestro medio, no está tan disponible, porque no todos los centros utilizan los protocolos, y además, pues generalmente, pues aquí se evalúa más los crecimientos de las cavidades cardíacas, y obviamente por el movimiento que genera, pues no van a ser tan precisas. La tomografía o angiotomografía pulmonar es la más utilizada, y pues como ya lo vimos, para la evaluación de la hipertensión pulmonar, igual que para la tromboembolia pulmonar. Y por último, pues el cateterismo del corazón es el que va a dar el diagnóstico preciso para la identificación de hipertensión pulmonar, con la medición de la presión pulmonar y el gasto cardíaco, las resistencias periféricas y el gasto cardíaco. Ok, creo que ya se cortó. Bueno, aquí tenemos esta imagen de radiografía en posterior anterior del tórax, en donde podemos observar el diámetro de la arteria pulmonar interlobar mayor a 17, en este caso sería mayor a 18 milímetros, medido del lado derecho antes de la bifurcación del bronquio. En las mujeres normalmente esta medición es de 15 milímetros, o este diámetro es de 15 milímetros, y en el hombre de 16 milímetros. Solo la puse para que podamos identificar a qué nivel podemos medir la arteria pulmonar derecha, y en este caso valorarla por radiografía. Ok, en esta otra imagen de radiografía, en posterior anterior de tórax, podemos observar como hallazgos positivos, pues un aumento en la zona ileal, probablemente expensas de los vasos pulmonares. Una vena o el tronco de la pulmonar se observa aumentado de tamaño. Podemos observar unas opacidades nodulares periiliares, y además de un crecimiento de la arteria pulmonar derecha, además de un aumento de la radiopacidad del pulmón del hemitórax izquierdo. Estos datos pues son sugestivos de una hipertensión arterial pulmonar. Otra cosa que podemos valorar en una placa de tórax es la identificación de los índices de hipertensión pulmonar. El índice de Luppi, que es una, va a tener una sensibilidad, o bueno, más bien va a realizarse en porcentaje. Entonces, un porcentaje mayor al 38% de este índice nos puede dar un diagnóstico sugestivo de hipertensión pulmonar. Además, tenemos el otro índice, el índice cardiotorácico, en donde podemos pues medir, en este caso, la silueta cardíaca y valorar el índice cardiotorácico. Son dos índices que nos pueden ayudar para diagnosticar o para, una hipertensión pulmonar. Generalmente, bueno, ya. Este índice de Luppi
se va a corresponder, porque podemos medirlo desde el punto de unión del borde externo de la arteria lobar superior con la parte lobaris, con el punto que corresponde al borde externo del tronco de la arteria pulmonar lobar, dividido entre el diámetro transverso torácico expresado en porcentajes. En cuanto a los hallazgos por tomografía, la hipertensión pulmonar aguda o arterial, perdón, va a tener como característica una dilatación de la arteria pulmonar principal, como ya lo dije, mayor a 29 milímetros. Y esta va a tener además el radio entre la arteria pulmonar principal y la aorta ascendente, o la diferencia de estas, va a ser mayor a 1. Además, también puede ser el radio medido entre el diámetro de las arterias pulmonares segmentarias y bronquios, también puede ser mayor a 1. Medido en 3 o 4 lóbulos, tiene una especificidad del 100%. También podemos observar la dilatación de la arteria pulmonar izquierda. En cuanto a los signos cardíacos, podemos observar la dilatación del ventrículo derecho, el diámetro del ventrículo izquierdo entre el ventrículo derecho y el izquierdo, perdón, que sea mayor a 1, la diferencia de estos dos, mayor a 1, la hipertrofia del ventrículo derecho, con un espesor del músculo mayor a 4 milímetros, la inversión del septo interventricular, la dilatación de la vena cava inferior y las venas suprahepáticas, y el patrón pulmonar en mosaico por defecto de perfusión. Todos estos hallazgos, si bien recuerdan, ya los vimos en los que son en el TEP, secundario a una tromboembolia pulmonar, a una hipertensión pulmonar. Entonces, en esta imagen o esta magnificación de angiotomografía en corte axial, podemos observar un defecto de represión a nivel de la arteria pulmonar derecha, y podemos observar un aumento en el diámetro de la arteria pulmonar principal o del tronco de la principal, perdón. Debe de ser mayor a 29 milímetros, lo que nos hace sugerir de una hipertensión pulmonar. Este diámetro, recordando que lo debemos de tomar en plano axial a nivel de la bifurcación ortogonal del eje largo de la arteria pulmonar. Este efecto de represión, perdón, se me pasa decirles que no tiene el cual no tiene no realza pues al medio de contraste. Bueno, en tras dos imágenes de tomografía, de angiotomografía en corte axial en máxima intensidad, podemos observar igualmente la medición del tronco de la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, mayor a 29 milímetros, en este caso 31, sugestivo de hipertensión pulmonar, y la diferencia del tronco de la pulmonar con la aorta, mayor a 1, lo que va con la aorta. Lo que nos va a sugerir una hipertensión pulmonar o sugestivo de hipertensión pulmonar. Esta otra imagen, bueno, aquí podemos medir la dilatación de las arterias pulmonares izquierdas y derechas, y la dilatación en esta magnificación por angiotomografía, podemos observarla, la medición a nivel de la bifurcación ortogonal del eje largo también de la arteria, y el cual se observan pues aumentados de tamaño. No decía la medición, cuánto estaban aumentados, pero
a simple vista se pueden observar aumentados de tamaño. En esta otra imagen de tomografía en cortes finos, en axial, a nivel de lóbulos inferiores, podemos observar una dilatación vascular con múltiples vasos, los cuales se van a extender hacia la pleura y el espacio subpleural. Y esta es una paciente de 46 años que presentaba síntomas respiratorios y con taquipnea, sugestivos de una hipertensión pulmonar, portal, característica del grupo 1, una hipertensión arterial pulmonar. En esta otra reconstrucción es una angiotomografía con ventana para hueso, donde se identifica pues un patrón en mosaico, el cual está caracterizado pues por áreas con disminución de la atenuación y bien delimitadas, y disminución del calibre de los vasos sin atrapamiento aéreo, asociado a áreas adyacentes con aumento de la atenuación. En relación pues a un patrón mosaico de un paciente con hipertensión pulmonar. Los signos cardíacos de la hipertensión pulmonar, como ya los mencioné, pues van a ser la rectificación del tabique interventricular en esta magnificación de una angiotomografía. Podemos observar, en corte axial, se identifica pues a nivel del músculo cardíaco del ventrículo derecho, a nivel, lo que está marcando la flechita blanca, a un aumento de grosor, más de 4 milímetros de espesor, que es un hallazgo consistente con hipertrofia ventricular derecha, además de la rectificación del tabique interventricular. En esta otra magnificación de reconstrucción de angiotomografía, en corte axial, la cual muestra pues una dilatación importante del ventrículo derecho, la cual se define como una relación del diámetro entre pues sí, vamos a ver el aumento del ventrículo derecho versus el izquierdo, cómo está esta relación. Pues el ventrículo derecho se observa dilatado, más esta relación mayor a 1. Y en esta otra magnificación de reconstrucción de angiotomografía, en corte axial, vamos a observar el reflujo, en este caso, el reflujo, pues, de la vena cava inferior hacia las venas hepáticas, en las cuales se encuentran dilatadas. Bueno, entonces, como ya lo dijimos, la hipertensión arterial pulmonar se puede ir clasificando de acuerdo a los grupos. Y, por ejemplo, en el grupo 1 encontramos pues a la hipertensión arterial idiopática. No vamos a mencionar todas, pero sí voy a mencionar las más representativas. En cuanto a la hipertensión arterial idiopática, representativa del grupo 1, esta es una de los principales diagnósticos en este grupo de las arterias pulmonares idiopáticas, y se va a presentar más frecuentemente en jóvenes entre los 20 y los 45 años. Tiene una tasa de supervivencia a 5 años de 34%. Y en esta va a haber aumento del músculo en las arteriolas precapilares. Esta, pues como lo vemos, su nombre lo dice, es idiopática, no tiene causa aparente, pero sí que
los hallazgos consistentes con una hipertensión arterial pulmonar, con todos los que ya hemos visto, sin que haya alguna otra causa. Entonces, pues los hallazgos que podemos encontrar en tomografía es una disminución del calibre también de las arterias segmentarias y subsegmentarias, obviamente sin precedida de ningún trombo ni nada, ¿no? Una dilatación del tronco de la arteria pulmonar en ausencia también del trombo. También podemos encontrar vasos periféricos tortuosos y todos, además podemos encontrar también el patrón en mosaico, la dilatación de las cavidades derechas, el derrame pericárdico, sin una causa aparente. Entonces, en estas tres imágenes de angiotomografía en corte axial con ventana paramediastino, podemos observar el aumento de las cavidades, en la primera el aumento del tronco de la pulmonar, el aumento de la arteria pulmonar derecha y en sí el crecimiento del corazón a expensas de cavidades derechas, sin que haya una causa, bueno, en este sí, perdón, aquí pero bueno, la literatura mencionaba que era en relación a una hipertensión arterial idiopática, aunque aquí se podría ver algún defecto de represión, pero bueno, esta es la imagen que traía. Además podemos observar, ok, en estas dos imágenes en reconstrucción de angiotomografía en máxima intensidad de tórax en cortes coronales, donde podemos identificar la tortuosidad de los vasos pulmonares segmentarios en relación a una hipertensión arterial idiopática. Y además en esta otra imagen vamos a observar una disminución brusca del calibre de la arteria a nivel de la arteria segmentaria derecha, ¿sí? En la cual no hay una causa aparente, simplemente una disminución brusca del calibre de esta arteria. Bueno, y el aumento obvio de las cavidades cardíacas. En cuanto a la arteria, a la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar, esta va a estar englobada en el grupo 3, es la causa más común de hipertensión pulmonar y el 66% se va a deber a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y además se va a asociar a enfermedades intersticiales o a las neumonías intersticiales, las cuales pues sabemos que causan fibrosis pulmonar. Y en el 20-30% se van a deber a neumonías causadas por apnea obstructiva del sueño. Aquí, los datos importantes que podemos encontrar es que la diferencia o la relación que hay entre el tronco de la principal de la arteria pulmonar entre la aorta también va a ser mayor aún. Y en esta imagen de tomografía en corte axial, en corte axial con ventana para pulmón, vamos a identificar a nivel del segmento lateral del lóbulo medio un engrosamiento septal intralobular con espacios quísticos de predominio periférico y subpleural característicos del patrón en panal de abejas. En un paciente, bueno, estos hallazgos eran en pacientes con fibrosis pulmonar. En esta otra imagen axial de tomografía con ventana igual, no, esta es en ventana para pulmón, perdón, muestra un aumento de tamaño de las arterias pulmonares. Bueno, no lo podemos valorar adecuadamente, pero también encontramos el patrón característico en panal de abejas, con un engrosamiento septal, interlobular, con espacios quísticos de predominio periférico, en este caso,
¿sí? En segmentos más anteriores. Híjole. En esta otra imagen de tomografía en contextual con ventana, esta era para mediastino, en la cual se observa pues más bien no había un patrón característico, más bien había una disminución abrupta de la circulación pulmonar. Eso es lo que mencionaba la literatura. Sin alguna causa, no tenía causa aparente. Ay, ¿dónde está? Ok. En esta otra imagen de tomografía en corte axial con ventana para pulmón, en la cual se observa un patrón intersticial, reticular, bilateral, caracterizado pues por un engrosamiento septales y dilataciones bronquiales. Estas son asociadas pues a engrosamientos pleurales, como lo vamos a observar, engrosamiento pleural, bilateral, y además de dos zonas de consolidación que se dirigen hacia la pleura, sin broncograma aéreo asociado, característica en relación a zonas de atelectasia. Esto es característico en los pacientes con neumonías intersticiales, y además un aumento en el calibre de la arteria pulmonar principal. En el caso de la hipertensión pulmonar asociada al TEP crónico, que ya, bueno, esta se me hace un poco repetitivo porque ya lo vimos, pero va a ser consistente en el grupo 4 y ya sabemos que es una complicación del TEP agudo. Sí, es asociada a un TEP crónico, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 30% y ya sabemos los pacientes van a presentar disnea de esfuerzo sintomático por meses o años. Entre los hallazgos, ya lo vimos, van a tener pues los síntomas clásicos de la hipertensión arterial pulmonar, generalmente pues el crecimiento del tronco de la pulmonar. Vamos a ver los émbolos excéntricos, y ya sea crónicos, semilunares y periféricos, que van a tener a los ángulos obtusos, y podemos encontrar también presencia de calcificaciones y una formación de bandas intraluminales. Podemos observar el patrón en mosaico, los infartos pulmonares, la amputación abrupta de los vasos y también la variación de tamaño de los vasos segmentarios, el derrame, el engrosamiento. Eso ya parece un poco más repetitivo, pero ya lo vimos en la primera. Entonces, el diagnóstico diferencial entre una hipertensión arterial pulmonar idiopática y una hipertensión pulmonar crónica, vamos a ver aquí los vasos, pequeños vasos periféricos van a estar tortuosos, que es la arteriopatía plexogénica, y en la crónica los trombos, vamos a ver los trombos dentro del vaso, con los ángulos obtusos, y el patrón de atenuación pulmonar, va a ser característico también, ambos van a tener el patrón pulmonar en mosaico, pero aquí va a tener áreas focales perivasculares con distribución pediliar o periférica, y va a tener distribución segmentaria y subsegmentaria sin atrapamiento aéreo, lo que comentó el doctor Santa al inicio. Las opacidades pulmonares periféricas por infartos previos pues van a ser frecuentes, también ya lo hemos visto en varias radiografías. Las opacidades
Aquí en el crónico, pues una marcada variación del calibre de los vasos, ¿no?